Antes de empezar y después de esa pequeña actividad, el pastor les manda un saludo cordial. Me estuvo diciendo, por favor, felicitas a los papás que vayan a la iglesia, por favor. Vamos a tener, como ustedes saben, el próximo domingo un pequeño convivio para los papás, pero me dijo que los felicitara y les envía sus saludos. No vino porque salió a compartir la palabra de Dios y sobre todo el testimonio de mi mamá, una iglesia que estuvo orando mucho por ella. Fue a compartir hoy las maravillas de Dios. ¿Para cuántos fue consuelo el mensaje o el testimonio de hace 8 días de mi hermana Erika? Yo creo que para muchos. De aliento, de ánimo. Había un hermano que me dijo, hermano, ya no iba a venir. Estaba como desanimado, ya no quería venir a la iglesia. Y escuchó el testimonio y fue de bendición para él. De la misma manera espero que mi mamá pueda transmitir lo que Dios ha hecho en su vida. Como ustedes saben, acá en la iglesia no somos mucho de testimonios, pero porque siempre creemos que lo que cambia y transforma son la palabra de Dios, pero los testimonios sirven como apoyo, como ánimo para nosotros. Y vamos a empezar hoy, mis hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, y vamos a cerrar hoy con el capítulo 4, verso 7. Antes de que nos entremos a leer esto, mis hermanos, yo quiero hacer una recapitulación. Quizás hoy acabemos, y digo quizás, si el Señor me lo permite, yo tengo pensado que sí, pero si se extiende un poquito, pues quizás lo terminamos después. Pero ahorita quiero hacer una recapitulación porque pretendo terminar en esta tarde de lo que hemos estado viendo en los últimos días acerca de la carta de los Colosenses. Dele vuelta atrás usted ahí a su Biblia, está desde el capítulo 1 que Pablo nos ha estado hablando en la carta a los Colosenses. Acuérdense que esta es una carta, es precisamente un papel escrito de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que lo envió a la iglesia de Colosas. Lo envió allí a Colosas. ¿Y qué les está hablando Pablo? Pablo ya nos habló ahí en el capítulo, desde el capítulo 1, el capítulo 2. Nos está hablando acerca de cosas teológicas bien profundas. Nos está hablando acerca de la deidad de Cristo. Porque todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Nos está hablando de su deidad, de su plenitud, de su suficiencia. Está poniendo a Cristo por encima de cualquier cosa. Nos habló también después del milagro de la cruz, cómo Cristo despojó, cómo quitó a todas esas huestes espirituales, a esos demonios y los exhibió públicamente en su derrota, triunfando en la cruz, ¿no? Y aquí es la idea de cómo los romanos traían a sus esclavos, los metían en jaulas e iban pasando por la ciudad para que les aventaran jitomatazos y les aventaran improperios. Esa es la idea de que Cristo los exhibió públicamente, los hizo pasar vergüenzas a todos los demonios, a las huestes espirituales de maldad. Y Pablo nos habla de eso. Pablo también nos habla de cómo Dios nos trasladó del milagro del nuevo hombre, cómo éramos un viejo hombre y cómo ahora somos nuevos. Nos dice ahí la plenitud de vida en Cristo. Nos habla acerca de la vida antigua y de la vida nueva de los cristianos. Son temas teológicos que tienen conceptos sublimes, conceptos profundos, más allá de nuestro entendimiento, conceptos espirituales que son verdades que no alcanzan nuestras mentes finitas a veces a comprender. Esas verdades tan elevadas que Pablo nos está. Pero ¿qué creen? Después de eso Pablo hace inspirado por el Espíritu Santo, una jugada, por decirlo así, maravillosa. Y es que esas verdades tan potentes, tan elevadas y tan espirituales no se quedan allí, sino que son aterrizadas hacia la vida del creyente. ¿Cómo aplica eso? ¿De qué me sirve saber y conocer la deidad, la plenitud de Cristo? ¿De qué me sirve saberla? Y Pablo nos va a ir diciendo cómo entonces eso, que es tan elevado, aterriza a nuestras vidas cotidianas. Nos muestra que esas verdades celestiales deben de transformar nuestra vida diaria.
La doctrina y la teología que Pablo nos enseñó siempre produce una conducta y cambios en nosotros. En otras palabras, Pablo nos enseña cómo debemos de vivir a la luz de lo que Cristo es y de lo que hizo por nosotros. Y en ese contexto, acuérdense, hace 8 días, ahora sí en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar de cómo aterriza entonces todas esas verdades tan potentes, cómo aterrizan. ¿Y qué nos dice Pablo? Maridos, amad a sus esposas. Esposas, sujetadse a sus esposos. ¿No las escuché las hermanas diciendo amén? ¿Verdad? Hasta se fue aquí también su esposa. Y después nos habla de la relación también en nuestro trabajo, aquellos que son patrones, aquellos que son jefes y tienen algún empleado, ¿cómo debe de comportarse el jefe? O sea, imagínense cómo hace la conexión Pablo con la sabiduría del Espíritu Santo, que esas verdades tienen implicaciones hasta en nuestro trabajo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, los hijos con los padres. Y después el pastor nos explicó eso, pero también nos va a hablar acerca de ahí en el Colosenses 4, 5 y 6, vamos a leerlo. Estoy haciendo como una recapitulación de lo que hemos visto. 4, 5 es Colosenses 4 y 5, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Entonces Pablo nos está diciendo que las verdades tan celestiales, tan altas, aterrizan en todas nuestras relaciones cotidianas, personales, en la familia, pero también con los de afuera. ¿A quién se refiere aquí con los de afuera? A los no creyentes, a los que no son cristianos. No como nos dice Pablo que seamos ahí sabios con los de afuera. Nos está diciendo que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal. Es decir, siempre nuestra palabra debe ser inteligente, pensada. ¿Y cuánto nos cuesta hacer eso? Pero un cristiano que ha entendido, que ha sido transformado, se debe de comportar en su casa y con los que no son creyentes de esta manera. Pero finalmente hay una esfera que los creyentes también es tan importante para cada uno de nosotros, y Pablo no la va a dejar a un lado, sino que la va a considerar. Es una relación fundamental. ¿Y es con quién? Con los hermanos de la iglesia. Para los verdaderos creyentes, para los verdaderos cristianos, es importantísima la relación que existe dentro de la iglesia. Y Pablo va a concluir su carta con unos saludos que parecieran no nos pueden enseñar mucho, pero que traen verdades prácticas a nuestra vida. Ya nos dijo cómo comportarnos en la familia, en el trabajo, con los de afuera, y nos terminará diciendo en esta carta, inspirada por el Señor, a cómo debemos comportarnos con los de adentro. Y ya nos lo dijo un poco, aunque quizás no nos acordamos, pero vamos ahí a Colosenses 3:12 al 16, y dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí viene lo complicado: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. ¿Por qué lo sé que lo está diciendo a la iglesia, a los congregantes? Porque aquí dice: porque fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Ya nos estaba diciendo cómo debe ser la relación entre los de la iglesia. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a orar. Esto es como una recapitulación para que observáramos los temas que Pablo ha dicho, pero vamos a orar para entrar en este tema. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tú me das este día. Es una gran responsabilidad, Señor, pero también es un privilegio y una bendición, Padre, porque al estudiar esto, el primer confrontado y el primero que aprende soy yo, Señor. Y te agradezco esa bendición y misericordia que has tenido conmigo. Pero te ruego y te pido, Padre, que cubras todas mis limitaciones, todos mis sesgos, mis intenciones, que esta palabra, Señor, no salga desde mis emociones, sino salga desde tu propósito, de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la vida de mis hermanos. Ayúdame a mantenerme puro y fiel en todo lo que se exponga de tu palabra. Quita aquellos pensamientos que no corresponden y no edifican, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor. Ayudar a mis hermanos a entender, a amar tu palabra, Señor. Yo te lo ruego. Yo te lo suplico, Señor, que tengas misericordia y que la potencia del Espíritu Santo mueva nuestros corazones, agite nuestras mentes y ponga en acción nuestras manos y nuestros pies para responder solícitos a lo que tu palabra nos demanda, obedientes y sumisos a lo que tú ordenas, porque es, Señor, en beneficio de nosotros y para tu gloria, Padre eterno. Que al salir de este lugar podamos decir, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, mis hermanos, así como yo estudiando esto tuve una carga interna, quiero ahora esa carga lanzarla hacia ustedes. Pero no es una carga que yo quiera imponerles, sino es una carga que la propia palabra de Dios nos pone. ¿Cuál es esa carga? Fíjense que cuando uno aquí pasa, se prepara y está estudiando y está pensando y orando y rogándole a Dios qué compartir con los hermanos, uno a veces se pregunta, ¿y qué aprenderán mis hermanos? ¿O podré transmitir yo ese mensaje? Pero lo importante a veces no es eso, porque Dios obra a pesar de las incapacidades del mensajero. Dios obra y con una sola palabra a veces toca nuestra alma. Lo importante ahora de allá para acá es: ¿qué voy a hacer con esa palabra que ahora me han dado? ¿Ustedes se han preguntado cuando estamos escuchando alguna palabra? O sea, sí, ya escuché y ya entendí y es una bendición, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo que estoy escuchando? Dice la palabra en el libro de Santiago: sed hacedores y no oidores de la palabra de Dios. Poco o nada nos sirve si escuchamos atentamente, pero no queremos llevar a la acción lo que la palabra de Dios dice. Y en este sentido, les pido que se pregunten eso al terminar este y todos los mensajes que hablan de la Biblia. ¿Qué voy a hacer con eso que hoy hay depositado? ¿Qué voy a hacer con eso que hoy entendí? ¿Lo voy a olvidar? ¿Lo voy a almacenar en mi cabeza o lo voy a poner en acción? Y seguimos adelante. El título de la predicación, mis hermanos, es un poco sugerente porque quiero llamarlos a su atención a lo que Pablo nos va a enseñar con estos saludos. Y se llama Amar y querer no es igual. Ustedes han escuchado esa canción, ¿no? Y tiene un poco de verdades. No todo lo que se canta o se dice en el mundo no es verdadero. Hay cosas que son verdaderas. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos respalda eso. Y vamos, no estoy diciendo que la canción sea cristiana ni José, sino que me sirve para llamar su atención y para dirigirlos a lo que quiero hoy señalarles. Ustedes, firmes hermanos, han ido a las películas. ¿A quién de los que está aquí les gusta el cine? O las películas. Ahí está Memo, ahí está mi hermano Gerardo, mi hermana Eli. Bueno, a ver, alguien que sea fan de una saga y que me diga: a ver, mi hermano Gerardo, usted dígame su película así favorita que usted pueda recomendar. Lo que el viento se llevó. ¿Quién fueron los actores principales? Muy viejita. Ya no se acuerda. Memo, tu película así favorita. Matrix. ¿Quién es el actor principal?
Keanu Reeves. Mi hermano, ¿cuál es su película así súper favorita? Los Olvidados. ¿Quiénes fueron los actores principales? Ya se le olvidaron. Ya, pues, que como son los olvidados, se le olvidó a mi hermano. A ver, por allá, mi hermana Eli, ¿cuál es su película que nos puede recomendar, que la ha visto muchas veces y siempre le gusta? Ve muchas, ¿alguna que nos quiera recomendar? No se le viene a la mente. Bueno, de los tres que me dijeron, Memo es el único que ha pasado la prueba de los actores. Memo, ¿quién fue el productor de esa película? ¿Quién fue el que hizo el casting? ¿Quién fue el que diseñó los efectos especiales? Tampoco sabe. Y es su película favorita. Ustedes entonces han ido todos al cine. ¿Y qué pasa cuando, bueno, excepto en las películas ahora de Marvel, que hay escena después de la película, pero ¿qué pasa cuando empiezan a salir esas letritas? La gente se para y se va, ¿no? Ve, si son nuestras películas favoritas y no sabemos quiénes son porque son cientos de personas los que intervienen para que una película pueda desarrollarse, ¿no? Detrás de esos grandes productores, de los grandes directores, personajes principales o secundarios, hay un montón de hombres que trabajaron para que esa película esté allí. Hay quienes se encargaron de la iluminación, del vestuario, de cargar cables, de hacer el casting, de maquillar a los actores, de los efectos especiales. Y hay un gran equipo que está detrás de una puesta en escena, inclusive también de una de teatro, ¿no? Del cine. Pues esos de los créditos al último que pasan rapidísimo, esos nos va a hablar Pablo en esta carta, ¿no? Nosotros conocemos a los grandes apóstoles y que son los personajes principales del Nuevo Testamento, y conocemos quién es Pablo. ¿Quién no conoce a Pablo o ha escuchado hablar de él? Pero ¿quién conoce a Epafras? ¿Qué hizo? ¿De dónde es? Es de los credititos que aparecen ahí, de los personajes que quizás no sean tan relevantes, pero Pablo nos va a enseñar mucho acerca de ellos. Déjame decirte que sin estos hombres, Pablo difícilmente habría podido tener y desarrollar un ministerio tan exitoso. Detrás de ese gran apóstol había un equipo de hombres, de mujeres que servían en la obra de Dios. Dios proveyó hermanos que lucharon hombro a hombro con Pablo para el avance del reino, para el avance del evangelio. Hombres que no escatimaron su comodidad, hombres y mujeres que se sacrificaron, que lloraron, que pelearon, que estuvieron dispuestos a ir a las prisiones y que consideraron las cosas materiales como pérdida con tal de ganar a Cristo. De aquellos que aparecen en los créditos es de los que nos va a hablar Pablo. De esos hermanos que, por ejemplo, hoy me enteré, vinieron a las 6:30 o 7 de la mañana a colocar aquí todos los instrumentos y las cosas para que el servicio se diera. Y después se fueron porque tenían obligaciones. De esos hermanos que no sabemos, pero están orando en secreto intensamente por nosotros. Que no aparecen quizás en el grupo de alabanza o en cantando o predicando o en un ministerio visible, pero que su labor es importantísima. A través de una pequeña mención sobre ellos, Pablo nos va a enseñar muchas cosas, y una es estas, como el título, que amar y querer no es igual, y nos va a enseñar el amor entre los hermanos y su demostración. Hemos hablado aquí y explicado hasta el cansancio cómo el amor, hermanos, el amor entre parejas, entre hijos, es una decisión. Quizás entre parejas, si una persona está muy, muy guapa, haya una atracción física, pero eso no es amor. El amor, hermanos, quizás no surja de nosotros porque somos egoístas por naturaleza. Es una cosa que los biólogos y los de la conducta del comportamiento animal no se entienden, porque el amor es ilógico. En la naturaleza no existe. Ustedes van a ver que los leones o las leonas cuidan a sus hijitos, pero no es por una cuestión de amor, sino de supervivencia de la especie. O sea, el amor es algo ilógico.
que si nosotros no conociéramos a Cristo o a Dios, el autor del amor, no sabríamos. El amor es un sacrificio y Pablo nos va a enseñar acá acerca de eso. Es verdad que hay algunos hermanos que por sus acciones se ganan nuestro cariño más pronto que otros. Y hay otros que, híjoles, para amarlos nos cuesta mucho trabajo. Pero la palabra de Dios y Pablo nos va a enseñar cómo debemos de amar a esos hermanos también. Y segundo, nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que poner la mirada no en los defectos, no en los errores, en las singularidades, sino en la posición o cómo Cristo ve a esos hermanos. Cómo desde la perspectiva celestial, desde la visión de Dios, nosotros tenemos que considerar a los demás. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar en estos versículos. Y vamos ahora sí, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra y vamos a proseguir leyendo Colosenses, capítulo 4, del 7 al 18. Les pido que lean mis hermanas el 7, mis hermanos el 8 y así sucesivamente hasta encontrarnos todos en el verso 18. ¿Empiezan mis hermanas, por favor? A ver otra vez mis hermanas, porque todo lo que a mí se refiere, el cual enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y me han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El médico amado y demás. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Hay una riqueza profunda, aún en las genealogías, aún en la lista de nombres. Como hemos visto nosotros, con una economía de lenguaje, con una precisión, las palabras han sido seleccionadas. Y a veces menospreciamos lo que quizás esta lista de saludos. ¿Qué me puede enseñar un saludo? Podemos decir, y yo pensaba que quizás era muy rápido, pero créanme que traigo aquí, normalmente para una predicación son 6 a 7 páginas a mi ritmo y a mi velocidad. Ahorita traigo 12 páginas. Así es que prepárense. Pero bueno, entonces aquí fíjense que en esta porción bíblica, mis hermanos, de Colosenses 4, 7 al 18, hay una mención de por lo menos 10 nombres. 10 saludos o 10 menciones a 10 nombres. Y también a mujeres, porque ahí les voy a explicar, no me voy a detener mucho, pero ahí en el 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas. Aquí hay una controversia entre si Ninfas era el nombre de un varón o de una mujer, aunque en realidad la mayoría cree que es de una mujer. Porque ese nombre era muy característico
hacia las mujeres. Entonces también dentro del equipo de Pablo había mujeres sirviendo. Y dice que Ninfas era una mujer hospitalaria y que tenía una reunión, una célula en su casa. Una reunión de oración en su casa. Entonces, hombres y mujeres que trabajaban al lado de Pablo. También nos menciona a Tíquico, no Tilico, Tíquico, Tíquico, que dice que fue un mensajero que llevaba las cartas y las noticias de Pablo. Onésimo, que aunque su vida también es un mensaje completo, y de él no me quiero detener tanto porque Onésimo, ¿alguien sabe quién fue Onésimo? Bueno, Onésimo es el esclavo que aparece en la carta a Filemón. Que huye. Y hay una serie de acontecimientos. Onésimo, pero que también dice aquí Pablo que es un fiel hermano. También nos habla de Aristarco, que es un compañero de prisiones de Pablo. Nos llama de Marcos, que lo vamos a encontrar en otros pasajes. También ahí en el 4:10, aquí en Colosenses, Marcos es conocido como Juan. O en otros pasajes como Juan Marcos. Entonces muchas veces cuando hablamos de Juan, de Marcos, quizás tenemos que ver el contexto, pero que dice que él también era un colaborador de él. Se habla de Bernabé, pero aquí solamente para ubicar a Marcos. Dice Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Después tenemos a otro que es Jesús, llamado el Justo. No es nuestro Señor este Jesús que aparece acá. Jesús era un hombre común en la época de Palestina del primer siglo. Es como hoy en esta generación que uno va a un salón de clases y hay Bryans, ¿no? Que hay muchos nombres, Iker, se repiten, así era un nombre común en ese tiempo. También nos habla de Epafras, un colosense que ora ferventemente en la iglesia, ahí en el versículo 12. Nos habla de Lucas, mencionado como el médico amado ahí en el verso 14. Nos habla de Demas, no es Demas, es Demas, mencionado como acompañante de Pablo, de Ninfas y de Arquipo, ¿no? Que recibe una instrucción directa ahí sobre el ministerio. Dice, guarda el ministerio, cumple el ministerio. Pero por cuestión de tiempo no me voy a detener en cada uno de estos, sino que vamos a tomar quizás 3 o 4 dependiendo del tiempo y de cuántos hayan dormido conforme vayamos avanzando. Y vamos a hablar acerca, en primer lugar, de Tíquico. Vamos a hablar cómo aparece ahí en el 4, 7 y 8. Y dice así la palabra de Dios. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué títulos le da Pablo a este hermano? ¿Cuándo hemos hablado así con un hermano nosotros? Le hemos dicho amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Nunca nos hemos referido a algo. Quizás a alguien así. Este hermano estaba encargado de llevar el mensaje que Pablo le encargaba. ¿Quién fue Tíquico? Tíquico aparece únicamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Pero aparece con muchas responsabilidades. Él dice en el libro de los Hechos que era muy probablemente de Éfeso. Ya ven que ahí también había una iglesia en Éfeso y dicen que quizás era de él. Fue compañero de viaje de Pablo, es decir, andaba con él hombro a hombro, y también él era el portador, o se menciona en la Biblia que él llevaba las cartas. Es que no era como hoy que quizás mandamos un email a 200 personas en un minuto. Las cartas, el papel, los traslados eran complicadísimos de llevar y de hacer, y él se encargaba, él llevó las cartas de Efesios y de Colosenses. La carta de Efesios, cuando nosotros leemos, es una carta paralela al mensaje que nos habla Colosenses. Ustedes léanlo y tiene muchas similitudes. Pues este hermano Tíquico era el que llevaba, el mensajero que llevaba estas cartas, y lo podemos ver en Efesios capítulo 6. También en 2 ocasiones Pablo, digamos que a los más allegados o a aquellos que se habían desarrollado más, que era Tito y Timoteo, esos sí eran como sus pastores estrella, digamos así, de Pablo. En 2 ocasiones los manda a llamar para que le asistan en el ministerio. ¿Y a quién creen que deja de encargado? A Tíquico. Es decir, Tíquico era un hombre de la absoluta confianza de Pablo.
El carácter de Tíquico era hermoso porque Pablo lo considera un amado hermano. Amado hermano. No un conocido, no un mismo congregante, un amado hermano. Tíquico se representa por la fidelidad en su ministerio y su humildad, porque también dice aquí, lo nombra Pablo un consiervo, aquel que está con él. Hay hombres en la obra de Dios que son famosos, pero hay otros hombres que son indispensables, y esos son los Tíquicos. Ustedes piensen aquí en la iglesia, ¿quién puede ser uno de ellos? Los grandes siervos de Dios también nos enseña Tíquico, mis hermanos, que no aparecen de la noche a la mañana. No es que el día de hoy me levanté y Dios me habló en un sueño y me dijo que hoy seré el apóstol a las naciones. La vida de Pablo y la vida de Tíquico nos hablan de que los grandes siervos de Dios son formados a través del tiempo y de las pruebas. ¿Ustedes se acuerdan de aquel texto? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tíquico ejemplifica totalmente esto. Eso nos enseña. Tíquico nos enseña también que un siervo de Dios es formado en la fidelidad de responsabilidades ordinarias. El éxito no se mide por la visibilidad, no se mide por cuántas personas o por cuántos seguidores tienes o por cuántos aprueban tu mensaje, sino por la fidelidad que tienes hacia Dios y hacia los hermanos. Hemos leído el pasaje más conocido acerca del amor ahí en primera carta de Juan. ¿Cómo se refleja que amamos a Dios? Con que amamos a los hermanos. Que por nuestra cabeza nunca pasa esa de falacia de yo no sirvo a los hermanos, yo sirvo a Dios. Eso no existe en la palabra de Dios. Ese pensamiento no cabe allí. Cuando una persona quiere servir a Dios, es irrevocable que sirva a los hermanos. No hay otra forma de mostrar el servicio a Dios sino sirviendo a los hermanos. ¿Por qué dicen eso muchos? Pues porque no quieren llevarse bien con los hermanos. Y otra de las cosas es que Tíquico nos enseña, porque les digo, él fue enviado a sustituir a grandes pastores, pero también a llevar cartas, a hacer labores que quizás sean mínimas. Tíquico nos enseña y que él trabajó con diligencia desde transportar una carta hasta cubrir el rol de pastor. Entonces nos enseña que no hay labores pequeñas en la obra de Dios. ¿Cuántos ministros o hermanos líderes hoy el día se ensucian las manos colocando una silla? Hermano, ¿puede lavar los baños? No, ¿cómo crees? Se me ensucian para tocar el teclado. ¿No? Hermano, ¿me ayuda a sacar la basura del baño? No, hermano, ¿qué le pasa? Voy a ensuciar mi guitarra. Hermano, por favor, reciba a los que van llegando. Hermano, estoy orando para mi predicación. Quítale la lona. No, es que el saco se me va a arrugar. No, Tíquico nos enseña, mis hermanos, que para la obra de Dios, llevar una carta era tan importante en ese momento como pastorear y quedarse en el lugar de Timoteo. Y Pablo lo amaba por eso, con un amor entrañable. Y como lo tiene como amado hermano y fiel ministro, su consiervo. Decía Charles Spurgeon, la iglesia no avanza solamente por los Pablos, sino también por los Tíquicos. Después tenemos a Marcos. Quiero que vayamos allá a Marcos, ahí en Colosenses 4:10. Me gustaría estudiar a todos, pero vamos a ir a ver a Marcos, mis hermanos. ¿Qué habla Pablo? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva de Dios? Y cómo Marcos demuestra su amor para Pablo y para Dios. ¿Cómo lo demuestra? Porque una de las cosas que me intrigaban mucho cuando yo leía esto es que quizás en la iglesia hemos llegado a un punto terrible, y tristemente en muchas iglesias, y quiero que vayamos más allá. ¿Cuál es ese punto? En que nos caemos bien, pero no nos amamos. No tenemos conflicto con el otro hermano, pero tampoco nos amamos. Pero eso es en general.
Yo quiero que reflexionen. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano, y voy a hablar por esta iglesia porque otra sería desconocer, un hermano de esta iglesia le habló para animarle? Quiero que lo piensen. Seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez? Y yo me cuento primero que me hablaron para decirme ánimo. ¿O cuántos hermanos lo hicieron? Son contados, ¿cierto? Pero ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste esa labor? Porque amar y querer no es igual. Quizás nos llevemos bien, nos queramos, pero aquí Pablo nos va a invitar a que no solamente nos queramos y nos llevemos bien, sino que cumplamos el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarnos. Ese es el mandamiento y el reflejo de estos saludos de Pablo. Marcos, ¿qué pasa con Marcos? Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones. Aquí la Biblia no nos dice y usa este lenguaje de compañero de prisiones. Hay dos interpretaciones. Algunos dicen que en realidad Aristarco estuvo en una prisión por causa del evangelio, junto con Pablo. Pero en otras ocasiones en Hechos se le ve libre. Hay otra interpretación que a la cual yo siento que tiene más sentido, es esa interpretación que Aristarco nunca estuvo en prisión. Pero ¿por qué Pablo lo llama compañero de prisiones? Tanta era la preocupación de Aristarco que pasaba tiempo con Pablo orando, llevándole quizás noticias de la iglesia, llevándole comida, estando allí con él, que parecía que estaba preso voluntariamente. ¿Ven el amor de Aristarco tenía para con Pablo? Era prisionero voluntario. Que pudiéramos decir así de nosotros cuando un hermano está enfermo. Ese hermano todos los días me habla. Está aquí conmigo. Qué desafío para la iglesia de hoy. Qué desafío para cada uno de nosotros. Yo cuando le decía a mi hermano Gerardo hace rato platicando, es que cuando lees alguna carta o el libro de los Hechos, la manera en que la iglesia primitiva o la del primer siglo se comportaba es otra religión. No hay comparación a lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿Cómo se amaban estos hermanos? ¿Y cómo veía Pablo, a pesar de que les voy a contar la historia de Juan Marcos, de cómo lo veía? Dice ahí Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. ¿Por qué pasó esto? Bueno, Juan Marcos aparece ahí en el libro de los Hechos. Es conocido como Juan Marcos y dice la Biblia, ahí en el libro de Hechos capítulo 12, que él sí provenía de una familia cristiana en Jerusalén. Su tío era Bernabé y María María su mamá. También el nombre de María no es la madre de Jesús, sino que era un nombre muy común en ese tiempo. Entonces María, que era la dueña de la casa donde se reunía la iglesia para orar. Entonces de esa casa, de ese contexto, sale Juan Marcos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Pedro están orando la iglesia por Pedro para que salga de la cárcel? ¿Y qué pasa? Sale de la cárcel y no le abren. Esa era la casa de María. Allí vivía Juan Marcos, en esa casa donde llegó Pedro. Y entonces Juan Marcos dice que empieza su ministerio. Comenzó su ministerio quizás muy, muy joven, acompañando a Bernabé, que era su tío, y a Pablo. Juan Marcos era un asistente, era el chalán, el ayudante, su canchanchan de Pablo. Eso era lo que quizás él era no había carros, ¿verdad? Pero quizás él manejaba o cargaba cosas. Eso era él. Ellos habían entendido que no había grandeza en las pequeñas cosas que se hacen para Dios. Y Juan Marcos lo había aprendido. Pero ¿qué creen? Que él también, dice el libro de Hechos capítulo 13, que él anunciaba la palabra de Dios. Y dice ahí, Hechos 13:5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Era el que cargaba quizás los pergaminos porque no había Biblias. El que quizás se preocupaba por la comida.
Pero pasa algo con Juan Marcos. Él es un ejemplo de la restauración. Tíquico es un hombre que, digamos, no habla nada negativo la palabra de Dios. Pero Juan Marcos, dice la palabra ahí en Hechos 15, 13, bueno, en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que en un viaje misionero que estaba Pablo, por alguna razón, abandonó el barco. Juan Marcos abandona el barco y ahí te ves, le dijo a Pablo. Ahí nos vemos. No sabemos por qué. Quizás tuvo miedo a adentrarse a esas montañas peligrosas por la cuestión de los asaltos y todo eso. Quizás el viaje iba a ser muy duro con Pablo, o quizás sintió nostalgia, había dejado a su novia o algo y se quiso regresar. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que abandonó a mitad del viaje a Pablo. Este era Juan Marcos. Empezó bien como joven y todo, y después abandonó la misión. Y después en Hechos capítulo 15, versos 37 y 39, dice que Bernabé, están hablando acerca de un viaje con Pablo, y Bernabé, que era tío de Juan Marcos, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, ¿no? Y hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron uno del otro. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Se pelearon por culpa de Juan Marcos. Bernabé decía, sí, vamos a llevarlo. Pablo, no, yo no quiero ese desertor. No, yo no quiero ese, pues regresa atrás, ¿no? ¿Qué actitud en ese momento de Pablo? Entonces, Juan Marcos, no constante de que abandonó a Pablo, también provocó una pelea. Porque la actitud de Marcos causó una grieta, una ruptura entre la relación de Pablo y Bernabé. Pablo ya no quería llevarlo por todo lo que había hecho Juan Marcos. Pero ¿qué creen? Pablo entendió acerca de la misericordia de Dios y le dio otra oportunidad a Juan Marcos. Y después lo vemos aquí en el Colosenses 4:10 y les dice, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual se había recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. ¿Por qué les dice eso? Pues porque la iglesia se había enterado de que Juan Marcos los había abandonado. Entonces la iglesia dice, yo no lo voy a recibir, ese desertor, no lo quiero acá. Y Pablo les dice, no, él ya se arrepintió. Si él llega con ustedes, recíbanlo como hermano. La misericordia que Pablo tuvo. ¿Y cuánta misericordia nos falta para recibir a aquel hermano que se fue mucho tiempo y después regresó acá? ¿Cuánto nos falta tener el amor que Pablo tenía por los hermanos? ¿Cuánto nos falta como iglesia recibir con tanto gozo a aquel que llega después de mucho tiempo que no vino? De aquel que lo vimos haciendo alguna cosa que no agrada a Dios. Nos cuesta bastante, pero ese es el amor que Pablo nos está demostrando, que hay segundas oportunidades. Dice en Filemón 1:24, nombra también Pablo, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya no era el desertor que Pablo no quería, ya era su colaborador. Y Pablo aquí en Colosenses ordena que lo reciban y dice que es su colaborador, es decir, ya es un siervo útil para el ministerio. Marcos, su fama había pasado a toda la iglesia, ya no lo querían recibir, y Pablo con su autoridad se encarga de decirles, no hermanos, esa no es la actitud. Si él regresó y se arrepintió y quiere servir, acéptenlo. Pablo usa la autoridad no para chismosear o para ensuciar el nombre de Juan Marcos, sino al contrario, para decirle, tráiganlo, que él es más útil en la obra. ¿Y qué nos enseña esto? Dice también 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso nos enseña muchas cosas, mis hermanos. Es un ejemplo de restauración. Marcos, aunque sí vivió
digamos que en desobediencia, en rebeldía, en desacuerdo con Pablo en algún momento, no es muy recordado por eso. Es recordado como ejemplo de arrepentimiento y de que volvió. La gracia de Dios triunfó sobre los fracasos. Y hay doble tipo de consolación y de gracia que Dios, ¿cuál? La gracia consoladora de Pablo, porque no era fácil. Pablo lo aceptó de vuelta, quizás con miedo de que lo volviera a traicionar, pero también quizás Marcos aceptó, ¿qué? La reprensión. Porque a veces esa es otra cosa, que como hermanos cometemos un error y no queremos que nos digan nada. Nos enojamos el doble si nos dicen algo. Marcos tuvo que soportar eso porque no era bien conocido en las iglesias, ya no lo querían. Y entonces aquí hay un doble gracia, porque Marcos fue humilde en aceptar quizás el regaño de muchos hermanos. El regaño de Pablo fue sensible, fue humilde para aceptarlo y para regresar arrepentido, a regresar a servir a Dios. Pero también Pablo mostró ese arrepentimiento y dice, bueno, Marcos, vamos a darte una segunda oportunidad. Un fracaso no tiene que definir tu vida, hermano, ni la vida del hermano que tienes a un lado. Si algún día conociste que el hermano que tienes a un lado ha fallado en la obra de Dios, dale una segunda oportunidad, como Cristo te la ha dado a ti. No lo juzgues por eso. Ámalo, ora por él. Si Pablo no hubiera hecho esto, la Biblia no sería igual. ¿Por qué? Porque Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. ¿Hasta dónde lleva la gracia de la restauración? De aquel hermano que pensamos y no decimos un peso por él, Dios lo transformó en alguien que impactó la iglesia y el mundo entero con su evangelio. Ese Juan Marcos desertor es el Marcos que escribe el evangelio a Marcos. Qué hermoso es la gracia del Señor. Esta gracia aplica a la iglesia. La iglesia necesita también a aquellos que estén dispuestos a caminar con aquellos que han fallado. Necesitamos a Pablos que sean humildes recibiendo la reprensión, pero también necesitamos en nuestra iglesia a Pablos que den una segunda oportunidad para aquellos que vienen a servir al Señor. Dice Sujal Michelet en el Evangelio, no solamente salva pecadores, también restaura siervos caídos. Y ese es un ejemplo, Juan Marcos. Y seguimos. Quiero que ahora nos vayamos con Lucas. Hay muchos de quienes hablar, pero vamos a hablar hoy de Lucas porque quiero contrastarlo con Demas. Bueno, ¿quién fue Lucas? Quizá el más famoso de los que se mencionan acá en el libro o en estos saludos de Colosenses. Y les digo, Pablo nos va mostrando cómo lo ama. De Lucas dice algo hermoso. Dice Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Qué hermoso cuando pudiéramos hablar nosotros de otro hermano así. El hermano amado, entrañable. Lucas aparece en Colosenses, en Filemón y en Timoteo como uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Dice la Biblia que él era un médico de profesión, no solo un médico, era un historiador. Gracias a la pluma de Lucas y de su investigación, tenemos gran parte del Nuevo Testamento, que es el libro de Lucas. Este que se menciona aquí es el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Permaneció junto a Pablo durante todo su ministerio. Fue usado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Lucas y Hechos, ya lo mencioné. Y es uno de los colaboradores judíos que tiene Pablo. El carácter de Lucas es hermoso porque Pablo le dice, el amado mío, mi médico amado. Y aquí me surge a mí también una pregunta. Hay una disyuntiva. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos oficios, profesiones. Y hemos llegado a una apatía que yo me he encontrado. Muchos hermanos
cuando otro los solicita, les pide una orientación, les pide un ayuno, le dice, sí hermano, pero va a ser tanto porque chamba es chamba. ¿Se han escuchado ustedes eso? Y yo digo que sí, porque el obrero es digno de su trabajo, pero en el contexto de la obra del Señor, todos debemos poner nuestros conocimientos, nuestras profesiones, nuestros recursos para el avance del reino. No sé si me estoy explicando en esto. Quizás en el trato con otros hermanos o en negocios fuera nosotros somos justos y cobramos o algo así, pero en el avance del reino yo no dudo que si a Lucas le decían, oye Lucas, me siento mal, ¿qué me puedo tomar? Tómate esto, son 200 pesos de la consulta. No creo que el corazón de Lucas haya sido así. Por eso Pablo lo creía como médico de él, su médico amado. Era un médico para su corazón, pero también era un médico para su alma. El carácter de Pablo nos habla que era un hombre culto, también Lucas, y que puso sus capacidades profesionales al servicio del reino, un compañero fiel. ¿Y qué nos enseña Lucas? ¿Qué nos puede enseñar, hermanos? Nos puede enseñar que nuestras profesiones, conocimientos y recursos, capacidades pueden ser usadas para la gloria de Dios. Que la fidelidad es más importante que la visibilidad, porque Lucas nunca fue un apóstol a la altura de Pablo, pero Dios lo usó para escribir uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. También nos muestra que la erudición, es decir, el ser quizás capaz, y la piedad no son enemigos. Nos enseña sobre todo, ahorita les voy a decir por qué, que la verdadera amistad cristiana permanece aún en los momentos donde todos te han abandonado. Dice Sproul, las capacidades humanas alcanzan su propósito más alto cuando son puestas en el servicio a Cristo. Y quiero que vayamos y leamos 2 de Timoteo 4:11. Esta va a describir perfectamente a Lucas. Segunda de Timoteo 4:11, segunda carta a Timoteo 4:11, y dice, solo Lucas, solo. Segunda carta a Timoteo se escribe aproximadamente unos 6 años después de la carta a Colosas. O sea, cuando se escribe la carta a los colosenses, pasaron unos 6 años. La segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Después de eso muere. O bueno, pues sí, dado el decapitado Pablo. Y esta es la última carta ya. Entonces ya al culminar esa carta, al estar ya él sintiendo que iba a morir, dice ahí, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Eso se lo dice a Timoteo. Y vemos qué nivel tenía Lucas, que estaba acompañando a Pablo hasta cuándo. Hasta lo último de su vida. ¿Creen que visitar a un condenado a muerte sería un peligro en ese momento? ¿Podía ser acusado también? Pero Lucas estaba allí. Lucas no escatimaba su vida. Eso es amor. Ese es el amor de que Cristo nos ha llamado entre nosotros, mis hermanos. No ha llamado a llevarnos bien, repito, o a querernos, a simpatizarnos. Nos ha llamado a amarnos. Y eso es lo que yo quiero que ahora todos nos llevemos. Estas actitudes que tenían. Y ese texto quiero que esté en su mente porque voy a contrastarlo. También nos habla acerca de Demas. Ahí Pablo en las salutaciones finales de Colosenses 4:14 dice así. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Qué título? Y luego ¿qué dice? Y Demas. Y Demas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que Demas tampoco era un creyente distante o que estaba ahí solo en las bancas, sino que en realidad tenía cercanía con Pablo. Caminaba junto a esos grandes hombres de Dios, a Pablo, a Bernabé, a Marcos, a Lucas. Escuchó y vio a Pablo enseñar, sanar, quizás presenció milagros y soportó por un momento, esa tensión, ese peligro que todos los demás pasaban. Según la Biblia, Demas participó también en la carta a Filemón.
Porque dice Filemón 1:24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, este otro personaje que es mencionado, Demas, también era un colaborador de Pablo. Era alguien con autoridad, con nombre dentro del círculo de los apóstoles. Y Demas, ¿qué creen? Que comenzó bien desde la perspectiva del Evangelio. Él pasó años entonces con Pablo. Estuvo arriesgando, acompañando a Pablo y sirvió durante un tiempo. Pero aquí en Colosenses 4:14, como que Pablo hace un silencio. Nos dice Lucas, el médico amado y demás. Como que Pablo ya discernía una frialdad en el espíritu de Marcos, o era una cuestión casi profética, en donde nos habla solamente y Demas, no nos dice nada más de Demas. Entonces, cuando yo empiezo a leer todo esto, mis hermanos, que empiezo a leer cómo los saluda, cómo se aman los hermanos ahí en la primera iglesia, cómo se refieren a unos a otros, cómo se sirven, cómo es la relación, me empecé a encariñar con todos ellos, ¿no? Me empiezo a encariñar y a verlos, esta atmósfera de que Pablo, cómo los habla, cómo les trata, en qué concepto tiene a cada hermano a pesar de sus defectos, como vimos en Marcos. A pesar de todo eso, yo digo, yo me empiezo como a encariñar con cada uno de estos personajes, aunque ni los conocí, como que ya. Y de repente pasa algo muy triste, que quizás sea lo más triste de todos los que se mencionan acá. Ya nos habló, puedes poner otra vez 2 de Timoteo 4:10. 4:11, perdón. Dice así, lo voy a repetir. Segunda carta de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Y puedes poner el 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó con este colaborador? Abandonó a Pablo. Ese que por algún tiempo estuvo sirviendo en la obra, se fue. Y lo triste no es solamente que se haya apartado, sino porque la Biblia nos da esa razón. ¿Por qué se fue del ministerio? ¿Por qué abandonó a Pablo? Amando más este mundo. Es una conclusión terrible. Lo cierto es que yo estuve buscando en la historia, inclusive los primeros padres de la iglesia no escriben más acerca de Demas. No se sabe cuál fue la razón principal o cuál fue el motivo por qué Demas abandonó. Dice que amó más el mundo, pero no se sabe la causa específica. Desde la perspectiva celestial, Demas no es recordado por sus años de servicio. ¿Se acuerdan de Marcos? Marcos tuvo un error, pero ¿qué pasó? Se arrepintió, volvió y tuvo misericordia e escribió el Evangelio de Juan Marcos. ¿Qué se recuerda más de Juan Marcos? Su posterior estado, cuando él fue restaurado. Pero de Demas no se recuerdan todos los kilómetros que recorrió con Pablo. No se recuerdan todas las ayudas. Tristemente, ¿qué se recuerda de Demas? Que abandonó a Pablo. Eso es tristísimo. E inclusive los padres de la iglesia han utilizado a Demas como sinónimo de regreso al mundo. Y eso es algo tristísimo, pero nos enseña muchas cosas, mis hermanos. Nos enseña que como cristianos no basta comenzar bien la obra de Dios. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. Es una carrera de paciencia. La historia de Demas es lo contrario a la historia de Marcos. Marcos empezó mal y terminó bien, pero Demas empezó bien y terminó mal. Es necesario, también nos enseña que es necesario preservar la cercanía, la amistad con otros cristianos fieles. Y nos enseña que el amor al mundo es peligroso. Quizás muchos comentaristas hablaban acerca de eso. Quizás aquí cuando la palabra de Dios dice y amó más el mundo, nos podamos nosotros imaginar a Demas ahí tirado, drogado, alcoholizado, ¿no?
Es lo que venga a nuestra cabeza. Que se fue al mundo. Eso viene a nuestra cabeza, puede venir a nuestra cabeza, pero en realidad es que muy probablemente él no tenía vicios escandalosos. Él no se regresó al mundo para tomar, para vivir la vida loca. Quizás simplemente fue su anhelo de vivir una vida cómoda, una vida normal. Allí en Tesalónica, de tener una seguridad económica que no le ofrecía al ministerio. Quizás de no vivir la vergüenza social, la persecución. Quizás eso fue regresar al mundo. ¿Se acuerdan en la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice: no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto no se trata, y en Demas quizás no se trató de pasiones exageradas o ilícitas, sino, por ejemplo, hoy en nuestro día, cuántas cosas que podemos hacer por amor a nuestros hermanos y servicio a la iglesia, no las hacemos porque amamos más las pantallas de nuestros celulares. En el último estudio acerca del uso del celular, en México el promedio del uso del celular o de la conexión a internet por persona es de 4 horas y media al día. En los jóvenes de 18 a 24 es de casi 6 horas. Imagínense si ese tiempo, la mitad de ese tiempo, lo usáramos en demostrar amor a nuestros hermanos, en no descuidar nuestra relación con Dios. Irse al mundo no significa irse a perder ahí y tener una vida loca. Irse al mundo significa cambiar la gloria, el servicio y el amor de nuestros hermanos por cosas que no tienen trascendencia. Irse al mundo tiene que ver con esa idea de insatisfacción, del consumismo, de creernos la mentira de que necesito todo lo material para ser feliz, cuando lo que necesitamos es amar a Dios y a nuestros hermanos. Amar el mundo, dice ahí en el 1 Juan 2:5, son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Qué triste la historia de Demas y qué triste la historia, porque quizás muchos de nosotros estamos amando más al mundo. ¿Cómo la Biblia contrasta? Juan Marcos abandonó físicamente a Pablo. Se fue. Pero Demas lo abandonó espiritualmente. Dice Martin Lloyd-Jones: aquello por lo que vive el hombre, por lo que está dispuesto a dar su tiempo, su energía, su dinero, lo que lo estimula y lo que lo entusiasma, eso es su Dios. La Biblia también dice: ¿dónde está tu dinero? Ahí está tu corazón. Pregúntate en qué gastas tu dinero y tu tiempo, y quizás puedas averiguar cuál es tu Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué reto nos ponen, verdad, hermanos? ¿Qué iglesia? Yo le decía a mi hermano, es que estos son de otra religión. No puedo concebir cómo se amaban. Pero se observan todos estos nombres y nos faltaron algo maravilloso. Tíquico fue fiel, Onésimo fue transformado, Aristarco permaneció, Marcos fue restaurado, Jesús el justo consoló a otros, Epafras oró incansablemente por sus hermanos, Lucas perseveró hasta el final con Pablo, Ninfas abrió el hogar de su casa, las puertas de su casa, Arquipo fue exhortado a seguir con su ministerio, pero Demas se perdió y se fue al mundo. Y es esa mezcla lo que vemos en cada iglesia local.
Algunos están comenzando en el evangelio, algunos están creciendo, algunos quieren o necesitan o están siendo restaurados, algunos están perseverando y todos otros están siendo tentados y muchos están siendo tentados a abandonar la iglesia para irse al mundo, para amar más al mundo. Y por eso Pablo cierra con algo maravilloso. Versículo 18. La salutación de mi propia mano. Eso lo quiso escribir Pablo a puño y letra. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. A pesar de que cada uno estamos en diferentes etapas, todos necesitamos lo mismo. Lo que señaló aquí Pablo. La gracia de Dios. Hermanos, como Pablo no lo hizo, yo no quiero hacer un reproche ni a mí mismo ni a todos estos, sino exhortarlos, animarlos, que nuestra vida pueda parecerse un poquito a la vida de estos hombres. Que no seamos solamente una iglesia que se lleva bien o que se quiere, que seamos una iglesia que se ama. No sabemos porque no nos comunicamos, porque no hablamos, porque no nos interesamos. No sabemos por qué no vinieron todos los hermanos. Aquellos que están pasando dificultades económicas. ¿Qué haría la iglesia si hubiera a un hermano que no perdió su trabajo y tiene una familia? ¿Qué creen que haría la iglesia del primer siglo? ¿O qué hizo la iglesia en el libro de Hechos? ¿No vendió sus propiedades? ¿Qué haría la iglesia del primer siglo si hubiera una hermana que perdió a su esposo y no tiene a nadie quien más recurrir? Aparte, la salud ya no le acompaña. ¿Qué haría la iglesia del primer siglo? ¿Qué haría la iglesia del primer siglo si tuviera una hermana o un hermano que sus hijos están en rebeldía y sufre día y noche por ellos? ¿Ustedes qué creen que haría la iglesia? Pues esas situaciones pasan en nuestra iglesia, mis hermanos. Siguen pasando y la gracia de Dios sigue siendo la misma. Solo que hemos sido endurecidos. Solo que nos hemos conformado a este mundo. Nosotros muchas veces no nos parecemos a Epafras, no nos parecemos a Tíquico, no nos identificamos como Lucas porque somos como Demas. Esa es la gran advertencia. Hemos amado más este mundo y nos hemos apartado del amor de Dios. ¿Y cómo se demuestra el amor a Dios? Sirviendo a los hermanos. Y yo oro para que en esta iglesia exista ese amor para con nosotros. Esas llamadas, esas visitas, esas invitaciones a comer, esas preocupaciones. La Biblia, cuando esto se da, habla cosas maravillosas y con esto voy a cerrar. Enlistando un montón de versículos que nos dicen cómo es la armonía de aquella iglesia que se ama, de esos hermanos que se preocupan unos a otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Romanos 12:10. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Romanos 12:15.
De manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Primera de Corintios 12:26. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:17. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres el amor los unos por los otros. Juan 13:34. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133. Hermano, una iglesia no es un grupo de amigos que tú escogiste. Es un grupo de hermanos que Dios escogió para ti. Que Dios te bendiga, mi hermano.